Saben, pienso que la vida es como buena o mala en algunas ocasiones, dependiendo del punto de vista que tengamos de ella. Hay personas que pueden estar atravesando situaciones muy similares, sin embargo no siempre la experimentan de la misma forma, a pesar de que sean situaciones similares. Algunos lo podrán estar pasando con tristeza, en mucho dolor, otros en cambio de forma extraña con alegría. Y tal vez es el mismo diagnóstico, tal vez es la misma circunstancia, pero el punto de vista es diferente. Y de eso quiero hablar, es el título del mensaje de esta noche. Punto de vista. Aprendí de forma muy práctica que el punto de vista que debo de tener incluso de mí mismo no siempre es el punto de vista que la gente tiene. Cuando tuve el chance de viajar a Estados Unidos, aterrizamos primeramente en el aeropuerto de Houston. Aeropuerto, si no mal recuerdo, se llama George Bush. Y era la primera ocasión que yo andaba por aquellos lados y nos hacen pasar por una suerte de cubículo. Usted va a notar en pantalla un gráfico que le va a ayudar a representar este cubículo. En aquella época estaban comenzando a ser bastante polémico por un tema de seguridad, por supuestamente violar la intimidad de las personas, no recuerdo exactamente, pero estaba siendo polémico el asunto. Todo esto se hizo a partir del asunto de las Torres Gemelas. Y recuerdo que me tocó pasar por este cubículo. Eso significaba entrar ahí, levantar las manos como usted mira en pantalla y te comenzaban a escanear todo el cuerpo. Evidentemente yo siempre he sido delgado, siempre he sido, no delgado, flaco. Sí, delgado es como que muy esbelto, bien elegante, he sido flaco. Y yo le he dicho que yo nunca he pesado más de 140 libras. No he pasado de ahí. A veces le he metido gana para querer subir y no he pasado de ahí, de verdad. Tampoco ha sido tanta gana, pues, que le he metido, pues, pero cuando le he metido gana, he llegado a lo más, creo que a 145, 42, por ahí. El punto es que ese día que viajé a Estados Unidos me fui con camisa manga larga, por fuera, jeans. Les cuento el detalle, ¿saben por qué? Porque el pantalón jeans que yo estaba usando me quedaba grande. Yo siempre he tenido un problema tanto por el tema del peso y el tema de la estatura. Al ser alto y delgado, encontrar un pantalón ajustado a mi medida siempre a mí se me ha convertido en un problema. Porque encontrar cintura y largo después, casi que no hacen pantalones para alguien como yo. Si me queda de cintura, me queda chingo. Si me queda largo, me queda enorme de cintura después. Entonces, ese día llevé uno de esos pantalones, un poquito chinguito, un poquito largo, pero anchote. Pero lo resuelvo con una buena faja. Y la camisa por fuera, entonces ya tira la pinta y ya pareciera que me queda bien. Pero cuando voy a pasar por ese bendito cubículo, me quitan todo lo que tenga algún tipo, todo lo que se pueda detectar, todo lo que sea metal. Y eso incluye la faja. Y el punto ustedes saben, hay que levantar manos. O sea, ni siquiera para decir, ok, escanéenme. Hay que levantar manos. Entonces pensé, ¿cómo hago para que no se me caiga el pantalón y pase el ridículo? Aquí está otra ventaja de ser flaco. El hueso sirve como gancho. Agarré el pantalón y literalmente me lo enganché. De verdad, me lo enganché totalmente. Y ahí levanté la mano con tranquilidad y busqué cómo hacer equilibrio ahí para que no se me cayera. Pero luego, así como de reojo, logré ver el escáner que me pasan y obviamente se mide el esqueleto. Entonces, pasaban personas de mayor peso y se miraba el mismo esqueleto. A pesar de que había una sombrita que le hacía notar, por supuesto, la diferencia en relación conmigo, por ejemplo, pero el mismo esqueleto. Mujeres, el mismo esqueleto. Hombres, etcétera. Niños, etcétera. Después de todo me di cuenta, hey, todos somos esqueléticos. No me voy a sentir tan mal. Tal vez por fuera
nos vemos diferentes, por supuesto, mayor peso, menor peso, pero por dentro somos muy parecidos, por no decir iguales. Todos tenemos huesos, todos somos un esqueleto andando en un sentido. Y comencé a darme cuenta de que así como en ese detalle, tal vez tan trivial, tan sencillo, la vida muchas veces se trata de eso, de un punto de vista, de cómo me miro, de cómo me miran otros, de cómo es. A veces hay situaciones que las hacemos tan complejas y a lo mejor no son complejas. Simplemente la forma en la que las estamos viendo provoca que nos duelan más de lo que deberían de dolernos. Romanos capítulo 1, versículo 17 nos enseña que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de la fe, tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. Observen esa expresión, por medio de la fe. Le digo que la observe porque en los próximos versículos este va a ser un denominador en común. Dice Hebreos 11, versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. La fe, mis estimados, incluye ver la vida desde el punto de vista de Dios y no verla desde nuestro punto de vista. Cuando yo comienzo a ver la vida desde la perspectiva divina y no desde la mía, las cosas pudieran ser atravesadas de manera diferente. Cosas que hoy me hacen llorar, probablemente mañana me van a causar un poco más de gracia. Cosas por las que otros probablemente pasarían vergüenza. Otros, como yo en ese momento que levanto la mano dentro de un cubículo, solamente por dentro me estaba riendo esperando en qué momento se me bajaban los pantalones. Probablemente otros por temas de complejo, inseguridades, a lo mejor eso hubiera sido un golpe fuerte a su estima. De tal forma que no hubieran soportado la risa de las demás personas. Todo depende del punto de vista con el que yo veo la vida y me veo a mí mismo. Hebreos 11, versículo 1, en uno de los pasajes más conocidos que escribió, bueno, algunos piensan que es Pablo, pero en realidad no se sabe quién fue el escritor de Hebreos. La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, cuando yo leo eso, para mí cobra mayor relevancia, tiene mayor sentido aquellas palabras que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Efesios. En el capítulo 1 de la carta que lleva el mismo nombre, la carta de los Efesios, en el verso 18, él dijo lo siguiente: mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Observen lo que Pablo aquí está transmitiéndole a esta iglesia. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados para que sepan. Es decir, hay cosas que nosotros no estamos viendo de la forma correcta y por lo tanto no sabemos de las cosas que nos estamos perdiendo. Mucho depende de cómo yo estoy viendo la vida para poder disfrutarla o para lamentarme en ella. Por eso insisto, Pablo oraba de esta forma y creo que es una oración que todos nosotros debemos de hacer en muchas ocasiones. Mi oración es que mis ojos, Señor, los ojos de mi corazón, por supuesto el corazón no se está refiriendo al órgano como tal, sino se está refiriendo a ese ser interior que puede ver más allá de lo natural, que mi corazón sea iluminado para que sepa cuál es la esperanza de mi llamamiento, lo estoy personalizando, cuáles son las riquezas de la gloria, de la herencia en los santos. Solamente cuando mire la vida de la forma correcta me voy a dar cuenta de los privilegios que tengo a mano. Me voy a dar cuenta de los enormes privilegios que a lo mejor me he estado perdiendo por causa de no estar viendo la vida de la manera correcta. Ahora, ¿qué sucede cuando estoy viendo mi existencia desde un foco incorrecto? ¿Qué sucede cuando veo la vida desde una
perspectiva inadecuada, desde el punto de vista incorrecto. Y aquí está lo primero. Y observe por favor en pantalla. Exageramos nuestras dificultades. Y quiero llevarlo a la historia tan famosa de aquellos espías israelíes que fueron orientados por Moisés para que lograran visualizar la tierra que Dios les había prometido. El contexto es que los israelitas estaban atravesando el desierto, venían de Egipto, donde habían sido esclavos por alrededor de 400 años, y luego de 400 años Dios usa a un hombre llamado Moisés para sacarlos de Egipto, llevarlos a través de un desierto hasta una tierra que fluye leche y miel. Hasta ahí todo extraordinario. Pero luego dice Moisés, a ver, muchachos, por favor, vayan y vayan, investiguen, averigüen qué tal está la tierra que el Señor nos está preparando. Envía a los espías, pero los espías llegan con un reporte bastante interesante. Números 13, versículos 27 y 28. En una tierra es una tierra que rebosa de leche y miel. Pero, aquí está, este pero para mí en cualquier construcción de una oración cambia a veces el sentido de muchas cosas. Es una buena persona, es un buen esposo, pero bebe mucho. ¿Sabes qué? Gracias a Dios tengo salud, pero todavía debo mi casa. ¿Sabes qué? Gracias al Señor mis hijos ya han cambiado, pero todavía mi esposo sigue de terco. Etcétera. Hay un pero que por alguna razón no nos hace vivir la vida de manera satisfactoria. Siempre un pero que uno siente de que mientras eso no esté, la vida no está completa. El problema no es hacerme aquel que todo está bien, no. El asunto no es creer de que todas las cosas están bien, sino no permitir que las circunstancias no resueltas me impidan vivir una vida satisfactoria. El tema es que yo no puedo esperar hasta que todo esté bien para entonces yo disfrutar la vida. Y aquí venían estos señores espías y dijeron, es una tierra que rebosa de leche y miel, pero la gente que la habita es fuerte. Las ciudades son fortificadas y muy grandes. Incluso vimos ahí a los descendientes de Anac. Dice el versículo 31. Los espías que fueron con él dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente porque ellos son más fuertes que nosotros. Ahora, observe esto. Estos espías forman parte de un pueblo que acaba de ser liberado del imperio más grande de la época, Egipto. En todo ese territorio, en toda esa zona, no había ningún imperio más grande que Egipto. Ninguna nación tenía un ejército más poderoso que Egipto. Nadie tenía más poder que Egipto. Y ellos salieron de ahí por ayuda divina, Dios usando a un hombre llamado Moisés. Y ahora se encuentran a una poca distancia estos espías de la tierra que Dios les ha prometido y miran unos gigantes, al menos ellos lo miran así, miran unos gigantes y luego dicen, no se puede. Acaban de salir de probablemente la mayor de las pruebas, Egipto, y ahora tienen un punto de vista que les hace creer que lo que se les avecina es imposible de superar. Y muchas veces sucede exactamente lo mismo con nosotros. De repente lo que Dios ha hecho en el pasado es restaurar la familia, ha sido restaurar el matrimonio, ayudar a que los hijos vuelvan al corazón de los padres y el corazón de los padres al de los hijos y que las cosas funcionen bien. Pero ahora viene un dictamen médico bien difícil, bien doloroso. Y todo lo que hizo Dios en el pasado pareciera que no importa, que no sirve, porque lo que hoy estoy viviendo en el presente es enorme. Lo maximizo. Por eso cuando yo veo desde el punto de vista incorrecto, exageramos nuestras dificultades. Mis hermanos, hay cosas que en realidad las estamos viendo demasiado grande, mucho más grande de lo que pensamos. Escuché un predicador hace algunos años que, hablando en relación a esta famosa pelea entre David y Goliat, donde hacía referencia a que el pueblo de Israel le tenía miedo a este Goliat.
Goliat, por supuesto, al ser enorme, al ser un hombre muy grande, intimidaba, nadie se le quería poner enfrente para retarlo. Y por supuesto el comentario que David escuchó cuando llega al campo de batalla es que no se puede contra ese gigante, es muy grande, decía David. Pero viene David y probablemente, decía este predicador, probablemente David habrá pensado, precisamente porque es muy grande será difícil que yo falle con una piedra cuando se la tire. Depende del punto de vista con el que uno vea la circunstancia. Es más, si usted va al texto, cuando usted lee todo ese episodio, cuando David entra a la batalla y está en el momento que la gente está con miedo, a él le dicen, ¿sabes qué? No te metas aquí, mi estimado, porque ese hombre es un hombre de guerra, es un hombre muy preparado, pero a él le cuentan de paso de que al que venciere al gigante le iban a dar esto y esto y esto y esto. ¿Saben qué hizo David? Él pidió que le repitieran otra vez. ¿Qué es lo que le van a dar al que venza a ese? Dice. Él no se preocupó por qué grande era el gigante, sino por qué grande iba a ser la recompensa. Nosotros de repente nos olvidamos de que Dios es mucho más grande que las circunstancias que estamos atravesando. Y es mucho más grande las bendiciones y las promesas del Señor que lo que pueda decir el enemigo a través de las circunstancias. ¿Qué ve más grande usted en su vida? ¿Qué tamaño le está poniendo a la crisis familiar? ¿Qué tamaño le está poniendo a su Dios? ¿Es más grande o es más pequeño? ¿O es del mismo tamaño? Todo va a estar definido por la forma en la que lo está viendo. Todo. Esa es una de las primeras cosas que sucede cuando veo desde un punto de vista incorrecto. Acá está lo segundo. Subestimamos nuestras habilidades. Cuando veo desde el punto de vista incorrecto, yo subestimo las habilidades que el Señor me ha concedido. Observe lo que dice en Números 13, versículo 33. A nosotros nos parecía que éramos como langostas y a ellos también así les parecíamos. Mi pregunta es esta: ¿cómo se dieron cuenta que aquellos los miraban como langostas? ¿Tuvieron su platicadita? En realidad, desde el comienzo se resuelve todo este versículo. Nos parecía que éramos como langosta y a ellos también así le parecíamos. ¿Sabe cómo se llama este problema? Un problema de proyección. Yo proyecto mis inseguridades en las otras personas y creo que lo que yo afirmo de mí mismo, los demás lo piensan. Como yo me veo como langosta, yo creo que los demás también me ven como langosta. Como yo veo que esta circunstancia es dura, yo creo que también Dios la mira dura. Como yo veo que mi matrimonio en realidad sí es más difícil, entonces yo pienso que Dios dice, no, el matrimonio de ellos sí está complicado. Con aquello yo sí podía porque no era tan duro el esposo, pero en este caso se me va a hacer muy difícil, diría el Señor. No funciona de esa manera, mis estimados. Subestimamos las cosas que Dios nos ha dado. Hay circunstancias de las que probablemente podemos salir si tan solo recordamos de aquellas cosas que Dios nos ha facultado. Hay situaciones financieras que, ¿saben qué? Estamos esperando un milagro cuando a lo mejor tal vez no se requiere un milagro. Tal vez se requiere poner en marcha el talento que Dios le ha dado, emprender algo, levantar finalmente aquel negocio que tanto ha soñado pero que por miedo no lo ha hecho. Y que si levanta ese negocio y logra superar los temores, a lo mejor sí sale de la crisis en la que se encuentra. Y eso no es menos milagroso que lo otro. Estaría usando lo que Dios le ha dado. Número 3, lo tercero que sucede, nos desanimamos cuando vemos la vida desde la perspectiva incorrecta. Números 14, versículo 1. Cuando el pueblo de Israel escucha el dictamen de 10 de los 12 espías, porque recuerden que los 12 no coincidieron totalmente en la forma en la que vieron el asunto. Josué y Caleb vieron el tema de una manera diferente, pero los demás creyeron, por supuesto, en la mayoría, en los 10. Entonces, toda la comunidad
empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Hay desánimos que vienen no de razones comprensibles, sino de razones incomprensibles. Hay desánimos que uno dice, yo no sé por qué está desanimado, no mira los privilegios que tiene, el honor que tiene. Es casi como cuando decimos se queja del gusto. Está desanimado porque no está viendo las otras cosas que haría que la vida la viera con ojos distintos, que la disfrutara en realidad. Son los chavalos que piensan que porque no tienen el teléfono XY o, bueno, X realmente, sienten de que la vida no tiene tanto sentido, no pueden disfrutar las cosas, cuando hay muchos otros honores o privilegios que están viviendo que no se están dando cuenta y que por lo tanto les desanima. Pero no solamente trae desánimo. Número 4, empezamos a quejarnos de nuestra vida. Casi siempre el desánimo me lleva a la queja. Casi siempre. Porque llega un momento cuando estoy tan desanimado que quiero salir de esa condición y entonces comienzo a quejarme con aquel que creo que tiene la culpa de mi desánimo. Dice la Biblia en Números 14, versículo 2, todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón. Ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. Ojalá hubiéramos muerto en este desierto. El desánimo, mis estimados, es el preámbulo de la queja. ¿Y saben qué es todavía lo peor? Cuando yo vivo en una condición de queja y me mantengo ahí, casi siempre intento contagiar a otro. No hay persona que se queja solamente en silencio. Llega un punto donde la queja la expresas. Puede que al comienzo yo me esté quejando internamente. No me gusta, no me parece, en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en cualquier contexto en el que nos desarrollemos, la queja comienza como una meditación interna. No me parece, no me gusta. Y ahí se va creciendo, exacerbando el asunto, hasta que llega un punto en el que encuentro la razón suficiente para ¡puf!, explotar. Y cuando exploto, lo que intento decirle a la gente es, yo no me siento bien, y si yo no me siento bien, vos tampoco deberías de sentirte bien, porque esto está mal. Yo no creo que sea justo, que sea correcto lo que está pasando aquí en la empresa. Y pretendés que otro te secunde, que otro se sienta igual. Es lo que intenta producir la queja. Lo mismo sucede, por supuesto, en los ambientes de iglesia, en la familia, etcétera. Y cuando nos quejamos, eventualmente, y este es el número 5, nos rendimos y culpamos a Dios de lo que estamos viviendo. Todo porque estamos viendo la vida desde un punto de vista incorrecto. Observe lo que dice el libro de Números, capítulo 14, versículo 3. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer espada? ¿No sería mejor que volviéramos a Egipto? Es casi como que alguien estuviera diciendo, extraño los viejos tiempos, aquellos tiempos cuando estábamos en Egipto. Eran esclavos. No tenían libertad. Pero llega un punto donde la queja, el ver la vida desde el punto de vista incorrecto, te lleva a anhelar, a desear estar en la tierra de donde Dios te había sacado. Es la gente que te dice que como le está yendo mal ahorita, llega a pensar, me iba bien cuando no conocía al Señor y cuando no venía a la iglesia. Viera cómo mejor me iba. El negocio producía más. Todo fue que comencé a venir a la iglesia, todo fue que me conectara con Dios y viera, me cayó en combo todo. Me enfermé yo, comenzaron a enfermarse los niños, comencé a endeudarme, comencé a tener una serie de problemas en la familia, el negocio que se me vino a la quiebra, etcétera. Me iba mucho mejor antes. Y uno se pone a pensar en este pueblo de Israel, sus buenos tiempos, entre comillas,
era en esclavitud. Cuando la vida la veo desde el punto de vista incorrecto, llego a desear el lugar de donde Dios me había sacado. Y no puede ser que sea mejor la vida que yo tenía sin Dios que la vida que hoy estoy viviendo con Dios a pesar de estar en un desierto. No puede ser, mis estimados, que los privilegios, los beneficios, los placeres que yo estaba viviendo sin Dios sean mejores que los desiertos, las crisis o las circunstancias que yo estoy viviendo hoy con Dios. No es posible. En Éxodo 33, lo puede leer luego en su casa, se describe el momento cuando Dios, hastiado del pueblo de Israel por su terquedad, porque no resistía, un pueblo que ya no pretendía seguir las orientaciones divinas, le dice a Moisés, Dios, a ver Moisés, hagamos algo, yo te prometí una tierra y te la voy a dar, porque yo todo lo que digo lo prometo, todo lo que prometo lo hago, así que yo te voy a dar la tierra, pero una cosa sí te voy a decir, yo me distancio de ustedes, yo no continúo esta travesía a la par de ustedes, me retiro. Como soy un Dios bueno, te voy a mandar un ángel para que el ángel vaya con ustedes y los cuide. Porque lo que ustedes quieren es estar bien, bárbaro. Yo te mando el ángel y van a llegar a la tierra prometida, te lo garantizo, palabra de Dios. Pero viene Moisés y dice, a ver Señor, no me saques de aquí. ¿Están dónde? En el desierto. Si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lado. Porque no me interesa tanto la tierra prometida, como sí entender de que en mi vida tú estés presente. Escuché hace algunos años la historia de un hombre que mientras hacía un viaje en avión, hubo una fuerte turbulencia que aparentemente amenazaba con que la nave, con que el avión llegara a buen término, a su destino. Y este hombre cristiano, devoto, en medio de la turbulencia comienza a orar y dice, Señor, vengo a ti a buscarte y ruego que nos ayudes. Necesito que nos ayudes, Señor. Y él comienza a hablar con el Señor en esos segundos, porque son segundos finalmente. Allí está hablando con Dios y él siente de parte de Dios que hable a la circunstancia, que le hable a los vientos. Y él con temores, con inseguridades, pero hace caso y dice, vientos en el nombre del Señor, cálmense. Y los vientos se calmaron, casi que a lo inmediato. Pero 4 o 5 minutos después, los vientos vuelven a golpear el avión y él en esta ocasión inmediatamente dice, vientos, cálmense otra vez, cálmense. Y los vientos no se calmaban. Vuelve a insistir, vientos, cálmense, cálmense. Y no se calmaban. Y el asunto medio empeoraba. Y vuelve a orar el hombre y dice, bueno, no es que vuelve a orar, vuelve a buscar al Señor. Señor, ya lo hice, ahora no pasa nada. Y él cuenta que sintió como una suerte de ese regaño paternal, donde siente que Dios le dice, ¿sabes qué? La primera vez me buscaste, pero la segunda vez te fuiste de un solo y no me buscaste, no escuchaste mi voz. Sucede muchas veces en la vida exactamente lo mismo. Pareciera que a veces lo más importante es salir de un problema, salir de una situación dura y no pasar tiempo con el Señor en medio de esa situación dura. Entonces la gente mira a Dios, mira las iglesias, mira el sistema religioso, mira la fe, mira la travesía de la vida espiritual como una opción para salir de los problemas y no la forma a través de la cual voy a conocer al Dios. Y eso nos detiene mucho a disfrutar la vida de la manera correcta.
Porque la mayoría de nosotros tendemos de forma natural, por supuesto, a no querer vivir situaciones duras, dolorosas, pero no entender que a través de ellas quizás vamos a conocer a un Dios que de otra manera jamás lo conoceríamos. Jamás voy a conocer al Dios que sana, ¿saben qué? Por muy duro que parezca, hasta que yo esté enfermo o me toque orar por alguien a quien yo amo y que esté enfermo. Jamás conoceré al proveedor, si no es hasta que yo necesite que se me provea o tenga a alguien que conozca, que ame también, que requiera ser provisto por Dios. Jamás voy a conocer al Dios consolador si primero no he pasado por una situación dura. Porque yo lo puedo conocer en teoría, mis estimados. Yo sé que Dios es consolador porque lo dice la Biblia. Yo sé que el Espíritu Santo actúa como el gran consolador porque la Biblia nos los enseña. Pero se va a convertir en una enorme revelación para mi vida en el momento que lo experimente. Porque todos necesitamos probar y ver al Señor. Más allá de lo que podamos leer, entenderlo en el corazón, vivirlo. Y lamentablemente no siempre vemos la vida desde ese lente. Desde el lente de que Dios quiere pasar tiempo con nosotros, aún en esas etapas tan complejas y tan duras. Y quiero ir dándole el cierre a esta idea de cómo ver la vida desde la óptica correcta, con el punto de vista correcto. ¿Qué sucede cuando yo lo veo con los ojos adecuados? Esto es lo primero que sucede. La fe mira más pequeños mis problemas. No es que los problemas se hacen más pequeños, sino que los veo más pequeños. Porque, mis estimados, la fe no niega la realidad. Si yo he sido diagnosticado con una enfermedad fatal, esa realidad no cambia solo porque intente verla de otra manera. No, sigue siendo tan fatal y tan duro. Pero mi perspectiva de esa condición me va a ayudar a sobrellevar este asunto de una manera diferente. Dice la Biblia en Génesis 18:14, ¿existe algo demasiado difícil para el Señor? Cuando yo veo la vida desde un punto de vista diferente, ¿saben qué sucede? Abrazo promesas como esas, principios como esos. ¿Existe algo demasiado difícil para el Señor? Cuando recibo un diagnóstico médico duro y lo veo, me duele, lloro, puedo que sufra, puede que tenga un tiempo de tristeza, es normal, eso es de seres humanos, somos simples mortales que sufrimos, que lloramos, es normal, es natural dolerse por los momentos duros. Pero va a haber un momento cuando me voy a sacar mis lágrimas y voy a recordar estas palabras. Señor, ¿y es que acaso existe algo demasiado difícil para ti? Veo a mi mamá enferma y me duele, pero yo sé en quién he creído. Mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído, aunque las cuentas de la casa estén en saldo rojo. Yo sé en quién he creído, a pesar de que en este momento no estoy viendo las cosas como tal vez quisiera verlas. Lucas 1:37 nos vuelve a recordar lo que para nosotros es un eslogan, pero que en realidad debería de ser nuestro diario vivir. Para Dios nada es imposible. Nada. Si yo entiendo eso desde mi lógica humana, ¿por qué se nos dificulta en el día a día? Y porque, primera razón, somos seres humanos, por supuesto. Y las crisis hacen tambalear nuestra fe. La duda, mis estimados, forma parte de la travesía de la fe. Es natural que en algunos momentos dudemos, nos tambaleemos. No creo en esa superfe que
que nos hace creer de que siempre vamos a estar bien, que todo tranquilo. No, parte del caminar de nuestra fe es que tengamos dudas, pero la duda no se va a establecer, ni me va a gobernar, ni va a dirigir mis decisiones. La duda lo que hace es recordarme a quién le he creído. La duda lo que hace es nuevamente traer a memoria esas palabras. Señor, ¿acaso hay algo demasiado difícil para ti? ¿Acaso la condición en la que está la casa, la condición en la que está mi hija, mi hijo, mi matrimonio, la empresa, el trabajo, acaso esto es difícil? Yo creo que no, Señor, no es difícil. Y lo segundo que sucede cuando miro la vida desde el punto de vista correcto es que me ayuda a resistir en tiempos difíciles. El apóstol Pablo le dijo a la iglesia de los Corintios en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versos 8 y 9. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Eso es alguien que le cree al Señor. No es alguien que te dice, no, jamás he sido destruido o derribado, perdón. No, la vida me ha golpeado. Me he caído muchas veces. Pero encontré un Dios que me extiende la mano y me ayuda a levantarme. Porque mis estimados, la fe no siempre te va a sacar de los problemas, pero te va a ayudar a atravesarlos. La fe no siempre se lleva el dolor, pero te va a dar la habilidad para lidiar con él. La fe no siempre va a desaparecer la tormenta, pero me va a calmar en medio de ella. Esa es la fe. La fe no impide que venga el dolor, sino impide que éste me destruya.